En el corazón de México, bañado por el sol y arrullado por el eco de 1000 vidas salvajes, existía un lugar conocido como el Zoológico Esperanza. Pero más que un zoológico, era un santuario, un tapiz viviente tejido con las historias de cada criatura que lo habitaba. Y el hilo dorado que unía cada hebra de este tapiz era un hombre llamado Roberto. Roberto no era simplemente un cuidador, era el alma del lugar. Conocía el lenguaje exacto de los monos capuchinos, una charla de chillidos y saltos que solo él sabía interpretar como un pedido de plátanos o un simple buenos días. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se volvían increíblemente suaves al limpiar las plumas de un guacamayo herido o al guiar a una cría de venado recién nacida. Para Roberto, cada animal era un individuo, con su propia personalidad, sus miedos y sus alegrías. En el recinto más grande vivían 2 gigantes, 2 osos grizzly a los que había visto crecer. Los llamaba Balú y Koda. Observaba durante horas su nobleza, la fuerza contenida en sus músculos, la inteligencia en sus pequeños ojos oscuros. Sentía por ellos un respeto profundo, una conexión que trascendía las barreras de acero y el foso de seguridad. Eran la encarnación de la naturaleza indomable que él tanto amaba y protegía. Una mañana de primavera, el aire se llenó de un sonido diferente, la risa cristalina de los niños. Un autobús escolar había llegado, liberando un torbellino de curiosidad y energía. Eran pequeños exploradores en su primera gran aventura, con ojos como platos tratando de absorberlo todo. Sus maestras, con paciencia y cariño, intentaban guiar su entusiasmo, señalando las maravillas a su alrededor. Inevitablemente, la imponente presencia de los osos grizzly atrajo a un pequeño grupo. Fascinados, se agolparon contra la barandilla de seguridad, sus pequeñas voces llenas de asombro y un delicioso escalofrío de miedo. Querían ver más de cerca, sentir la emoción de estar junto a esas magníficas bestias. Y entonces, en un parpadeo, el universo se detuvo. Una pequeña mano que busca apoyo y no lo encuentra. Un grito ahogado que se pierde en la caída. En un acto reflejo, 2 de sus amigos se lanzaron para ayudar, y la inercia los arrastró con ella. El mundo de risas se hizo añicos, y en su lugar quedó un silencio helado, roto por el grito desgarrador de una maestra. 3 niños, 3 almas inocentes, habían caído dentro del recinto de los osos. El pánico fue una ola que barrió la zona, los gritos se multiplicaron. Dentro del foso, los niños, aterrorizados y llorando, lograron trepar a un árbol robusto, sus pequeños cuerpos temblando como hojas. Abajo, Balú y Koda, confundidos por la repentina invasión y el caos, se pusieron de pie. Su curiosidad inicial, avivada por el miedo en el ambiente, comenzó a transformarse en agitación. Balú, el más grande, se acercó al árbol y olfateó el aire, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Al otro lado del zoológico, Roberto escuchó el eco de ese terror. No fue un sonido que oyera con los oídos, sino con el alma. Soltó sus herramientas y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con el corazón martillándole en el pecho, mientras su mente repasaba cada protocolo, cada comportamiento, cada posibilidad. No corría hacia un accidente, corría hacia su familia. La escena que encontró era una pesadilla hecha realidad. Las lágrimas de las maestras, los rostros pálidos de los espectadores y en el centro de todo, 3 figuritas aferradas a un árbol. Vio cómo Balú, su Balú, comenzaba a golpear el tronco con una fuerza que hacía temblar las ramas. Roberto sabía que el tiempo se había agotado. Mientras un colega corría por el rifle de dardos tranquilizantes, él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que no sería lo suficientemente rápido. El tranquilizante tardaría minutos en hacer efecto, minutos que esos niños no tenían. Y entonces sucedió lo impensable. Balú, con una agilidad aterradora, comenzó a trepar. Sus garras se hundían en la corteza,
acercándose inexorablemente a los pies descalzos de un niño que sollozaba sin poder moverse. Roberto vio el rostro del pequeño, una máscara de puro terror, y en ese instante el mundo se redujo a una sola terrible decisión. Era la vida de los niños, o la vida de un animal al que había cuidado y amado como a un hijo. Su corazón se partió en dos. Un solo disparo cortó el aire. Un sonido final, trágico y definitivo. El cuerpo de Balú se desplomó pesadamente contra el suelo. En el silencio ensordecedor que siguió, Roberto, actuando por puro instinto, saltó la valla, trepó al árbol y uno por uno bajó a los niños, entregándolos a los brazos seguros de sus maestras. Solo cuando los tres estuvieron a salvo, el peso de lo que había hecho cayó sobre él como una montaña. En los días siguientes, Roberto fue un héroe. Su nombre estaba en todos los noticieros. Los padres de los niños lo abrazaron con lágrimas de gratitud infinita, pero pronto la marea cambió. Las voces que lo aclamaban fueron ahogadas por otras que lo condenaban. «Asesino», decían. «¿Por qué no usó un tranquilizante?», preguntaban, ignorando la brutal realidad de la situación. La opinión pública, voluble y feroz, lo convirtió de héroe a villano en un abrir y cerrar de ojos. La llamada de la oficina del director fue fría y breve. La presión de los patrocinadores, la mala prensa, la junta directiva. Roberto escuchó las excusas, pero solo entendió una cosa: estaba despedido. Le quitaron las llaves, el uniforme, la vida. Caminó hacia la salida del zoológico por última vez, sintiendo la mirada de cada animal como una acusación. El lugar que había sido su paraíso ahora era el escenario de su exilio. Los meses que siguieron fueron un descenso a la oscuridad. El silencio en su pequeño apartamento era un grito constante. La falta de dinero era una soga que se apretaba cada día un poco más. Buscó trabajo, pero su nombre estaba manchado. Era el hombre que había matado al oso. La desesperación se convirtió en su única compañera. Noche tras noche, miraba las viejas fotografías, las imágenes de un hombre feliz rodeado de sus amigos animales, y se preguntaba si esa persona había existido alguna vez. Estaba devastado, solo y al borde de perderlo todo. Una tarde, mientras estaba sentado en un parque, hundido en su miseria, sintió una presencia a su lado. Era un hombre de traje elegante, y a su lado, un niño pequeño que lo miraba con ojos familiares. Era Tomás, uno de los niños que había rescatado. El padre del niño se sentó a su lado, y en lugar de hablar del heroísmo o de la tragedia, le habló de gratitud. Le dijo que cada noche, al arropar a su hijo, agradecía a Dios por el hombre que tuvo que tomar una decisión imposible para que su pequeño pudiera seguir soñando. Las palabras fueron un bálsamo que comenzó a sanar heridas que Roberto no sabía que tenía, y entonces el hombre le entregó un sobre. Dentro había un cheque. La cantidad era tan grande que Roberto sintió que el aire le faltaba. Más de $1 millón. Era un salvavidas, un milagro. Pero el verdadero regalo vino después. El hombre le dijo que había investigado sobre él, sobre su amor y dedicación, y le hizo una propuesta que sacudió los cimientos de su desesperación. «El dinero es para que sobreviva», le dijo, «pero mi oferta es para que vuelva a vivir. Quiero darle la oportunidad, los fondos, para que construya su propio zoológico, un santuario a su manera, bajo su filosofía, un lugar que sea un verdadero homenaje a la vida». Las lágrimas que brotaron de los ojos de Roberto ya no eran de tristeza ni de desesperación. Eran lágrimas de redención, de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. Un año más tarde, en un vasto terreno a las afueras de la ciudad, el sonido de la construcción era una sinfonía de esperanza. Roberto, con el rostro iluminado por el sol y una nueva luz en su mirada, caminaba entre los planos y los trabajadores. No estaba construyendo jaulas, estaba diseñando hogares, recintos enormes, con vegetación natural,
ríos y espacios abiertos. Estaba creando el santuario de la Nueva Esperanza. Poco a poco, el lugar cobró vida, poblado por animales rescatados, criaturas que, como él, necesitaban una segunda oportunidad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, Roberto miraba su sueño hecho realidad. Comprendió entonces que a veces el destino te obliga a atravesar el infierno más oscuro, no para destruirte, sino para mostrarte que eres capaz de construir tu propio paraíso. Y en ese santuario, nacido de una tragedia, florecería para siempre el amor incondicional de un guardián por sus animales. La construcción del Santuario de la Nueva Esperanza fue solo el primer capítulo de un libro mucho más grande. El día de su inauguración no fue un evento de negocios con cintas y discursos vacíos, fue una ceremonia de renacimiento. El aire vibraba con una energía palpable. No solo había periodistas y dignatarios, sino también familias, estudiantes y ancianos, todos atraídos por la leyenda del guardián que había convertido su dolor en un paraíso. Roberto se paró frente a la multitud, no detrás de un podio, sino al nivel de todos. No leyó un discurso, simplemente habló desde el corazón roto y remendado que ahora latía con un nuevo propósito. Habló del respeto, de la compasión, de entender que los seres humanos no son dueños del planeta, sino sus cuidadores. Habló de Balú, el oso que había perdido, y por primera vez en público, sus ojos se llenaron de lágrimas no de culpa, sino de un profundo y respetuoso luto. Dijo que cada rincón de este nuevo santuario era un homenaje a su memoria, una promesa de que aquí, la vida, en todas sus formas, sería la máxima prioridad. A su lado, de pie, estaban Arturo y un joven Tomás. Su presencia era un testimonio silencioso del pacto de gratitud que había dado origen a todo. Y el santuario era, en efecto, una promesa cumplida. Aquí no había jaulas de barrotes que proyectaran sombras de prisión. En su lugar, había vastas extensiones de terreno, separadas del público por paneles de vidrio casi invisibles o fosos naturales cubiertos de vegetación. Cada hábitat era una réplica meticulosa del ecosistema original de sus habitantes. Los jaguares patrullaban entre densa vegetación y cascadas de agua real. Los monos aulladores tenían una selva en miniatura para ellos solos, con árboles tan altos que sus copas casi tocaban el cielo. El santuario no obligaba a los animales a estar a la vista. Les ofrecía un hogar tan confortable que ellos elegían mostrarse en su estado más puro y natural. Pero la verdadera alma del lugar estaba en su misión: el rescate, la rehabilitación y, cuando fuera posible, la reintroducción. Pronto, el Santuario de la Nueva Esperanza se convirtió en un faro para animales heridos y traumatizados de todo el país. Víctimas del tráfico ilegal, huérfanos de la caza furtiva, sobrevivientes de circos crueles, todos encontraban refugio aquí. Roberto, ahora director, pasaba más tiempo en las áreas de cuarentena y rehabilitación que en su propia oficina. Su don, esa conexión casi mística con los animales, ahora era una herramienta de sanación. Un año después de la apertura, llegó una llamada que sacudió a Roberto hasta lo más profundo. Las autoridades habían interceptado a un grupo de cazadores furtivos. Habían encontrado, acurrucado junto al cuerpo sin vida de su madre, a un cachorro de oso grizzly. Estaba desnutrido, aterrorizado y profundamente traumatizado. Cuando el pequeño oso llegó al santuario, Roberto sintió como si el fantasma de Balú hubiera regresado. Al mirar a ese pequeño ser tembloroso, todo el dolor que creía haber superado volvió a surgir. El recuerdo del disparo, del peso del cuerpo inerte, la mirada de traición que él imaginaba en los ojos de Balú, todo se agolpó en su mente. Por primera vez desde que abrió el santuario, Roberto dudó. Le pidió a su equipo de veterinarios que se encargaran, observando desde la distancia, incapaz de acercarse. El cachorro, al que llamaron Sol, se negaba a comer.
Se escondía en el rincón más oscuro de su recinto temporal, rechazando cualquier intento de ayuda. Se estaba dejando morir de tristeza. Arturo, su amigo y benefactor, encontró a Roberto una noche mirando a través del cristal del área de cuarentena, con el rostro marcado por la angustia. «Roberto», le dijo con suavidad, «ese pequeño no necesita un director, te necesita a ti, necesita al guardián. No puedes permitir que la sombra de una herida pasada te impida sanar una nueva». Las palabras de Arturo rompieron el hielo en el corazón de Roberto. Al día siguiente, despidió al equipo y entró solo al área de cuarentena. No intentó tocar al cachorro, simplemente se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y permaneció allí durante horas. No hablaba, no se movía, solo estaba presente. Hizo esto día tras día. A veces, le leía en voz baja pasajes de libros de la naturaleza. Otras veces, simplemente tarareaba las viejas melodías que solía silbar en el antiguo zoológico. Sol, el pequeño oso, lo observaba desde su rincón. Pasaron semanas. Lentamente, la curiosidad comenzó a vencer al miedo. El cachorro comenzó a asomar su nariz, a olfatear el aire en dirección a ese hombre tranquilo. Un día, Roberto dejó un trozo de manzana a medio camino entre ellos. No se movió. Horas después, cuando Roberto se había ido, las cámaras de seguridad captaron a Sol acercándose sigilosamente y devorando la fruta. Fue el comienzo de un largo y paciente cortejo entre dos almas heridas. Roberto le enseñó a Sol a confiar de nuevo, y Sol, sin saberlo, le enseñó a Roberto a perdonarse a sí mismo. El momento de la curación llegó meses después. Roberto estaba sentado en el suelo, como de costumbre, y Sol, que ya había crecido y ganado fuerza, se acercó lentamente. Se detuvo justo frente a él, lo miró con sus ojos inteligentes, y entonces, con una delicadeza increíble, apoyó su cabeza en el hombro de Roberto y exhaló un largo y profundo suspiro. En ese instante, dos corazones terminaron de sanar. Los años pasaron. El Santuario de la Nueva Esperanza se convirtió en una institución de renombre mundial, un modelo de conservación y cuidado ético. Y Roberto, con el cabello ahora completamente blanco, seguía siendo su espíritu guía. A su lado, siempre, estaba Tomás. El niño que había rescatado de un árbol era ahora un joven alto y fuerte, estudiando para convertirse en uno de los mejores veterinarios de fauna silvestre del mundo, aprendiendo cada día del maestro que le había salvado la vida y le había dado un propósito. Una tarde dorada, un Roberto ya anciano caminaba junto a un Tomás adulto por el sendero que bordeaba el hábitat más grande del santuario. Allí, un magnífico oso grizzly adulto, de pelaje brillante y mirada serena, tomaba el sol sobre una roca. Era Sol, el rey indiscutible de su dominio, un símbolo viviente de la resiliencia. «Lo que hiciste aquí, Roberto», dijo Tomás, con la voz llena de admiración, «no fue solo construir un zoológico, fue enseñarle al mundo que una segunda oportunidad es posible, tanto para los animales como para los hombres». Roberto miró a Sol, luego a Tomás, y una sonrisa de paz infinita iluminó su rostro arrugado. Ya no era solo el guardián de los animales, era el guardián de un legado, de una promesa que ahora florecía en las manos de una nueva generación. Había transformado una pesadilla en un sueño eterno, y en el corazón de ese sueño, la esperanza, finalmente, había encontrado su verdadero hogar.